Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la siguiente unidad que nos corresponde y recordemos que estamos en la asignatura de Fundamentos y Estrategias Metodológicas de Aprendizaje del subnivel 1, de 0 a 3 años. En nuestra unidad 2, en este momento nos encontramos ya en la semana 2 y vamos a ver la planificación. En esta semana se abordarán los siguientes subtemas: la planificación en educación inicial, el currículo de educación inicial en el subnivel de 1 a 3 años, los elementos esenciales del currículo, destrezas a desarrollar, el subnivel 1, niños y niñas de 0 a 3 años según el currículo de educación inicial. Elementos básicos de la planificación, niveles de planificación, objetivos y su formulación, niveles de concreción y niveles de planificación, objetivos, su formulación, matriz de planificación, microcurrículo, MIES y Mineduc. La planificación en educación inicial. El plan de trabajo que le permite a un sistema de institución educativa al docente organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de modo sistemático y estratégico. Eso es lo que significa currículo. Currículo de educación inicial. Surge y se fundamenta en el derecho a la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, se identifica con criterios de secuencialidad los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de educación general básica. Sobre todo, el currículo de educación inicial tiene orientaciones metodológicas, es una evaluación cualitativa que guiarán a los docentes a este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo es un proceso dinámico que parte de la necesidad de una intervención educativa, activa, planificada e intencional, con el objeto de asegurar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral del niño. En la planificación de educación inicial, tanto del subnivel 1 como del subnivel 2 en Ecuador, se basa en la organización sobre todo de actividades diarias y están enfocadas en el juego. El infante aprende, estimula su desarrollo mientras juega. Por lo tanto, los educadores deben planificar ambientes que ayuden y fomenten experiencias de aprendizaje. Como antecedentes, dentro del currículo de educación inicial, tiene como antecedentes un marco legal y los referentes curriculares. En lo que respecta el marco legal, el currículo se fundamenta en varios documentos y normativas legales, como la Constitución de la República del Ecuador 2008. Estos antecedentes son importantes porque aquí surgen diferentes reglamentos o referentes de los cuales ayudan a que se dé el currículo de educación inicial. Entonces, tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2017, la Estrategia Nacional Intersectorial de la Primera Infancia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento General de la LOI y el Código de la Niñez. Los documentos y normativas legales como antecedentes indican el derecho a la educación, así como modelos y políticas públicas para la atención a la primera infancia. Es importante mencionar que el currículo de educación inicial está basado al referente curricular para la educación inicial. Este referente se llamaba Volemos Alto y estuvo hasta el 2000, más o menos 2. En base a este modelo, se diseñó el currículo de educación infantil, familiar, comunitaria, ¿ya? Y a partir de eso surgió el currículo de educación inicial. Como bases teóricas, es importante que la educación inicial es aquella que se recibe
en sus primeros años de vida, de 0 a 5 años aproximadamente. Y el currículo de educación inicial tiene como aportes teóricos a Brunel, que habla sobre el aprendizaje por descubrimiento, a Vygotsky, que habla sobre la teoría sociocultural, que los niños aprenden a través de sus pares, de sus amistades, de sus amigos, de su entorno. Tenemos como otra base teórica a Bronfenbrenner, la teoría ecológica, ¿sí? Habla acerca de la infancia y el aprendizaje, a Rogoff, la participación guiada, a Tinajero, que habla sobre la educación emocional, a Usubel, el aprendizaje significativo. También tenemos la teoría general del sistema y Woolfolk, la psicología educativa. Entonces es importante que todos estos autores, sus aportaciones han hecho que se desarrolle el currículo de educación inicial. Como bases teóricas también, el currículo de educación inicial tiene un enfoque sobre todo integral, considerando a los niños como seres biopsicosociales y culturales, reconociendo el desarrollo infantil para un proceso integral que interrelaciona las distintas áreas, como motora, social, afectiva, del lenguaje. La estructura curricular. El Ministerio de Educación, en el currículo de educación inicial, lo ha dividido en dos subniveles. Esta materia estamos viendo solamente el subnivel 1, que corresponde a los lineamientos educativos de 0 a 3 años, pero también más adelante ustedes verán el subnivel 2, que corresponde ya a lineamientos educativos para niños en edades de 3 a 5 años. El currículo de educación inicial establece para el subnivel 1 3 ejes de desarrollo y aprendizaje, de los cuales se van a desprender diferentes ámbitos. Entonces, tenemos como ejes de desarrollo el eje personal, el desarrollo personal y social. Este eje considera el progresivo proceso de la adaptación y socialización del niño. En este ámbito de vinculación emocional corresponde al subnivel 1. Más adelante vamos a ver una imagen donde ustedes van a comprender de mejor manera, pero es importante saber estos conceptos. Descubrimiento natural y cultural. En este eje atiende el desarrollo de habilidades del pensamiento, permitiéndole al niño la construcción de conocimientos en base a la exploración e interacción con su entorno. La expresión y comunicación. A este eje le corresponde la consolidación de la capacidad comunicativa y expresiva del niño a través de las manifestaciones de varios lenguajes y lenguas. En este eje existen los ámbitos de manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal y de la exploración del cuerpo y motricidad forman parte del subnivel 1. Aquí tenemos una imagen para que sea más clara y comprender. Nos encontramos aquí. Estos son los ejes de desarrollo y aprendizaje, ya los cuales hemos indicado que conlleva cada uno. ¿Qué significa cada uno? Cuando hablamos de la parte personal y social, en el subnivel de 0 a 3 años hay un ámbito de desarrollo y aprendizaje, que es la vinculación emocional y social. En el descubrimiento, que es un eje, descubrimiento del medio natural y cultural, tenemos el descubrimiento del medio natural y cultural como ámbito. Y recordemos lo que nos decía aquí, que en la parte de expresión y comunicación se desprenden dos ámbitos. Y aquí exactamente se refleja lo que estábamos hablando. Expresión y comunicación, tenemos la manifestación del lenguaje verbal y no verbal y la exploración del cuerpo y motricidad. Esto es importante que nosotros conozcamos porque va a ser
necesario para poder planificar. Continuemos. Como siguiente, tenemos los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para infantes en el subnivel 1. Recordemos que estamos en este subtema que es el currículo de educación inicial del subnivel 1. Hay la vinculación emocional y social, que es el ámbito donde se desarrolla la capacidad socioafectiva de los niños. Tenemos el descubrimiento del medio natural y cultural, y en este ámbito se propone desarrollar capacidades sensoperceptivas para descubrir el mundo natural y cultural. La manifestación del lenguaje verbal y no verbal. En este ámbito se desarrollan aspectos relacionados con el lenguaje, abordando tanto en su fusión signos guturales, balbuceo, monosílabos, frases de 2 a 3 palabras. Y también tenemos la exploración del cuerpo y motricidad. En este ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades motrices y expresivas mediante movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo. Lo que les acabo de mencionar son estos ámbitos. ¿Sí? Los que hemos visto ya. Ahora, como 2.2, elementos esenciales del currículo. Bueno, el currículo tiene objetivos, tiene una evaluación, fines, recursos y una metodología y contenidos. Parte de estos elementos esenciales del currículo, en educación inicial hay un perfil de salida, que es la descripción de los desempeños esenciales que debe demostrar el niño al finalizar la educación inicial. Los ejes de desarrollo de aprendizaje, estos conceptos son claves que sepan. Son campos generales de desarrollo y aprendizaje que responden a la formación integral. Los ámbitos de desarrollo y aprendizaje son espacios curriculares más específicos que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje. Y los objetivos del subnivel orientan las expectativas de aprendizaje que se requieren alcanzar en cada subnivel educativo. Hay los objetivos de aprendizaje que son enunciados de logro de las destrezas que se desea alcanzar en un periodo determinado. Importante, se entiende por destreza, sobre todo para niños de 0 a 2 años, referentes estimados que evidencien el nivel progresivo de desarrollo y aprendizaje del niño. Y en cambio, de 3 a 5 años, la destreza es el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que el niño desarrollará y construirá por medio de un proceso pedagógico intencionado. Debemos saber estos conceptos que son importantes para que nosotros podamos planificar. Las orientaciones metodológicas es el conjunto de sugerencias didácticas cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo a la toma de mejores decisiones pedagógicas. Las orientaciones para el proceso de evaluación es el conjunto de sugerencias técnicas que permiten tomar decisiones oportunas acerca de la acción educativa. Ahora vamos a ver las destrezas como 2.3, destrezas a desarrollar en el subnivel de 0 a 3 años, según el currículo de educación inicial. Tenemos el ámbito de desarrollo y aprendizaje. ¿Sí? En este ámbito de vinculación emocional y social hay un objetivo, ¿sí? El cual nos va a permitir orientarnos para poder planificar. ¿Qué es el objetivo aquí? ¿Qué nos dice como objetivo del subnivel? Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento de sí mismo, de la familia y de la comunidad. Hay objetivos de aprendizaje que es desarrollar su identidad a partir del reconocimiento de ciertas características propias y de vínculos de pertenencia con personas y objetos de su entorno cercano. Aquí tenemos las destrezas solamente de esta
tenemos solamente destrezas de este primer objetivo de aprendizaje. Porque existen más destrezas solamente de este ámbito, pero vamos a ver aquí esta primera parte. Las destrezas hasta 6 meses, destrezas de 6 meses a 1 año, destrezas de 1 año a 2 años y destrezas de 2 a 3 años. Sí, cada vez va a ir aumentando el grado de las destrezas de acuerdo a la edad que están. Por ejemplo, tenemos destrezas hasta 6 meses, que es responder con miradas, gestos, movimientos del cuerpo, cuando escucha su nombre. Entonces ahí el niño está actuando de manera afectiva, por eso está en este ámbito de vinculación emocional y social. De 6 meses a 1 año, reconoce características propias de su identidad, como reaccionar al escuchar su nombre. ¿Qué pasa de 1 a 2 años? En esta parte del nombre. Reconoce características propias de su identidad, como repetir su nombre cuando le preguntan. Y a los 2 a 3 años identifica características propias de su identidad, como contestar cuál es su nombre y apellido cuando le preguntan. Entonces, aquí vemos cómo la destreza va evolucionando de acuerdo a la edad de los niños. Tenemos también el siguiente ámbito, parte de las destrezas, tenemos el ámbito de descubrimiento natural y cultural. Este objetivo es general para todo el ámbito, ¿sí? Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de los elementos y las relaciones de su mundo natural y cultural. Objetivos de aprendizaje. Sí, este es uno de los 4 objetivos que tiene este ámbito. Adquirir las nociones de permanencia del objeto y casualidad a partir de la observación y manipulación y exploración sensoperceptiva. Aquí nos está diciendo que el niño va a aprender y se va a planificar a través de experiencias que le permitan explorar el mundo. Tenemos aquí esta destreza, ¿sí? Estas destrezas de este primer objetivo. Aquí están destrezas hasta 6 meses, destrezas de 6 meses a 1 año y destrezas de 1 año a 2 años. Destrezas de 2 a 3 años. En esta primera destreza tenemos buscar objetos parcialmente escondidos o cuando se caen mientras los están mirando. Buscar objetos ya de 6 meses a 1 año. Buscar objetos en el lugar de siempre al esconderlos cuando él los mira. Y acá ya hay una evolución. Buscar objetos en el lugar que se los guarda habitualmente aunque no estén presentes. Y de 2 a 3 años explora objetos de elementos del entorno descubriendo sus características. Continuando, está aquí el ámbito de manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Como objetivo del subnivel es desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación de sus necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e incrementar su capacidad de interacción con los demás. Y este es uno de los 4 objetivos que tiene este ámbito. Ya vamos a ver solamente el primero. Objetivos de aprendizaje. Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus necesidades, deseos e ideas, estimulando el desarrollo del juego simbólico. El ámbito de manifestación del lenguaje verbal. Tenemos aquí las destrezas de este primer objetivo de aprendizaje. Como destrezas tenemos destrezas hasta 6 meses, ¿sí? Y aquí nos indica destrezas de 6 meses a 1 año. Expresa sus necesidades y deseos utilizando gestos y movimientos. Aquí no hay todavía una destreza porque todavía estamos hablando de un niño que está recién nacido. Obviamente no hay una destreza aquí, pero ya cuando tiene 6 meses a 1 año ya va adquiriendo un lenguaje. Comunicar sus deseos de 1 a 2 años, sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos, porque así empezamos
Así empiezan los niños a poder expresar su lenguaje. Después de 2 a 3 años va a comunicar la intencionalidad de sus deseos, sentimientos, emociones a través de gestos, movimientos identificados. Sí, recordemos que en esta etapa todavía recién se está aprendiendo a desarrollar el lenguaje. Ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Continuando, tenemos la exploración del cuerpo y motricidad. Como objetivo del subnivel tenemos explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos de acciones coordinados. Objetivos de aprendizaje: explorar diferentes formas de desplazamientos, desarrollando su capacidad motora gruesa, alcanzando niveles crecientes de la coordinación corporal. Nuevamente, este es un objetivo de los otros objetivos que existen en este ámbito. En este ámbito, las destrezas, vamos a ver de este primer objetivo de aprendizaje. Tenemos realizar movimientos de rotación, flexión, extensión, balanceo y giros con partes del cuerpo. De 6 meses a 1 año ya hay un desplazamiento como gatear, arrastrarse coordinadamente por diferentes lugares. Y de 1 a 2 años ya estamos en este proceso. El niño está en este proceso de caminar con mayor estabilidad y confianza por diferentes lugares. Y de 2 a 3 años caminar con seguridad trasladando objetos de un lugar a otro. Vamos a ver el siguiente tema, 2.4, elementos básicos de la planificación. En la planificación de educación inicial tenemos un elemento integrador, que es el punto de partida de la experiencia planificada y sirve como medio o motivación para que los niños desarrollen las destrezas. En este caso, el juego es la herramienta principal para diseñar propuestas didácticas para los diferentes establecimientos y el cuento como eje central, del cual se derivan una variedad de actividades para el infante. Eso quiere decir que es importante el juego y se parte a través de un cuento para poder desarrollar diferentes actividades. Ámbitos y destrezas se establecen del currículo de educación inicial y deben tener coherencia y relación con el tema y las actividades propuestas de cada experiencia de aprendizaje. Aquí tenemos un diagrama de ejes de ámbito de desarrollo de aprendizaje. Miren, los ejes que hemos visto: desarrollo personal y social, expresión y comunicación y descubrimiento natural y cultural. ¿Sí? Solo estamos viendo de este subnivel 1. ¿Sí? Los ámbitos. Hemos visto descubrimiento del medio natural, ya, la exploración del cuerpo en motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, y la comunicación y la vinculación emocional y social, que lo hemos revisado anteriormente el día de esta semana. Elementos básicos de la planificación. Tenemos actividades de aprendizaje, que son el conjunto de acciones que se realizan para cumplir metas y objetivos de una planificación. Sobre todo, se planifica de acuerdo a estos momentos, las actividades, ¿sí? De aprendizaje tenemos inicio, hay actividades como juegos, canciones, para que el niño vaya entrando a lo que deseamos que aprenda, ¿sí? Puede ser un juego central o un cuento eje. El desarrollo, ya donde vamos a poner las actividades, la ejecución de actividades de aprendizaje con sus respectivos materiales. Y el cierre, en este momento se establecen los indicadores de evaluación, ¿sí? Que va a ser una evaluación de acuerdo a sus logros. No puede ser una evaluación escrita, recordemos que evaluamos de manera cualitativa, ¿sí? No puede hacerse una evaluación escrita porque está el niño aprendiendo, ¿sí? Está desarrollando habilidades que más adelante sí le van a ayudar a escribir, pero hablamos ya de 5 a 6 años para adelante. Recursos y materiales. Son importantes en una planificación prepararlos y planificarlos con anterioridad.
en el ámbito físico, emocional, metodológico y motivacional de ambientes y los elementos tales como la temperatura, la ventilación, el color de las paredes, la intensidad de la luz. Las decoraciones sobre todo deben ser preparadas y tener un objetivo pedagógico. Evitemos sobre todo la contaminación visual. Sí, es importante tener decoraciones acorde a lo que vamos a realizar, pero generalmente evitemos bastantes recursos que hagan que los niños se distraigan y tener un objetivo pedagógico acorde con la edad y la etapa de desarrollo de los niños. Indicadores para evaluar. Son criterios observables que sirven para que el docente visualice el desarrollo de destrezas y el desempeño de los niños. Niveles de concreción. Ahora vamos a ver los niveles de planificación, objetivos y su formulación. ¿Qué son los niveles de concreción? Pues es la organización del currículo por niveles y considera diferentes categorías de ejecución definiendo elementos prescriptivos mínimos y posibilitando la flexibilidad para adaptarse a los diferentes contextos y culturas. Tenemos aquí el macrocurrículo que corresponde al primer nivel de concreción, el mismo que enmarca al sistema educativo nacional. Como nivel máximo tiene la responsabilidad de la elaboración del diseño curricular del currículo nacional. Otro nivel de concreción es mesocurrículo, que corresponde al segundo nivel de concreción, el mismo que se concreta en las instituciones educativas con la elaboración y ejecución de dos documentos curriculares, que son la planificación curricular anual. ¿Sí? Esta planificación es donde se van a colocar todos los temas que se van a desarrollar durante todo el año y actividades principales. Y el proyecto curricular institucional, el PCI. El microcurrículo corresponde al tercer nivel de concreción, el cual es conocido como la planificación del aula, ¿sí? La misma que es realizada por los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, respondiendo a los intereses de los niños. ¿Sí? Esta planificación es la planificación diaria, la que se da en clase. Responde a los intereses de los niños, así como también tiene adaptaciones curriculares. Los niveles de concreción, lo que les he comentado. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Macro, meso y micro. El macro aborda todo lo que es el Ministerio de Educación, el meso son instituciones educativas y el micro ya es docentes. Currículo nacional obligatorio, currículo institucional, que tenemos el PCI y el plan curricular anual y el currículo del aula. ¿Sí? ¿Qué son las adaptaciones individuales? Las adaptaciones tanto individuales y grupales, adaptaciones curriculares, se refiere a los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, ya sea esta leve o grave. (2.6) Niveles de planificación, objetivos y su formulación. Ahora vamos a ver la planificación del microcurrículo del MIS. En el portal del Plan de Toda una Vida, según el Ministerio de Educación, Inclusión Económica y Social, el MIES, es el organismo responsable de la oferta de servicios de desarrollo infantil orientados a atender a los niños menores de 3 años que vivan en hogares en situaciones de pobreza. ¿Sí? Aquí la planificación va orientada. El MIES trabaja sobre todo con situaciones con niños en pobreza, ¿sí? Vulnerables. Existen 3 modalidades de atención. Hay la modalidad del Centro Infantil del Buen Vivir, ¿sí? Que acoge a niños de 0 a 3 años, pero sobre todo está orientado a actividades diarias.
la modalidad Creciendo con nuestros hijos, que también acoge a niños igual de 3 años, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay donde se acepta a mujeres también embarazadas, ¿ya? Y la modalidad que ustedes conocen de los centros de desarrollo infantil. La matriz de planificación vamos a ver como en esta parte, en este punto 2.6, la matriz del Mineduc. Sí, generalmente esta es la que se trabaja en los diferentes centros de desarrollo infantil. La planificación como estrategia de enseñanza o también en las diferentes instituciones que tienen el nivel de inicial. La planificación como estrategia de enseñanza efectiva es un tema importante y relevante, ya que tiene la relación con la necesidad de mejorar los aprendizajes de los niños, especialmente en el primer nivel de educación. Les he subrayado aquí para que ustedes tengan en cuenta cómo se trabaja en educación inicial. La metodología en educación inicial es relevante. Hablamos del juego, ¿sí? Juego-trabajo. Es lo que nos menciona el currículo de educación inicial y es el trabajo o el trabajo también en rincones. Aquí tenemos una imagen de una planificación, ¿sí? Que ustedes en algún momento la van a llevar. Pero sobre todo recuerden que hablamos de lo que era experiencia de aprendizaje, este concepto. También tenemos la edad, hay un número de integrantes, el tiempo estimado, ¿sí? Aquí no podemos hablar de 40 minutos, sino y hablamos de manera general, a 2 semanas, y la descripción general de la experiencia. ¿Qué es lo que quiero que los niños estas 2 semanas aprendan? ¿Sí? Generalmente hablábamos de que el elemento integrador es un cuento, ¿sí? Partía del juego, pero también el cuento. La araña hacendosa, tenemos aquí un ejemplo. Por lo tanto, aquí nos dice que reconocerán colores de las arañas, aprenderán canciones e historias y realizarán una creación del Museo de Arañas, utilizando técnicas grafoplásticas que se desplazarán en el rincón de expresión corporal. Sí, aquí ya estamos trabajando la metodología juego-trabajo, las actividades sensoperceptivas, ¿sí? Y también estamos trabajando colores y sobre todo técnicas grafoplásticas, motricidad fina, ¿ya? Y estamos dirigiéndonos al rincón de expresión corporal. Aquí también vamos, miren, aquí está el ámbito que les hablaba, aquí se está escogiendo el ámbito de identidad y autonomía, la destreza que vamos a buscar en el currículo de educación inicial, la que se acople a lo que estoy manifestando, ¿sí? Aquí dice identificar las situaciones de peligro a las que se puede explorar en su entorno. ¿Por qué? Porque aquí también está hablando de situaciones de peligro en la descripción general de la experiencia. Y después se desarrollan las actividades, los recursos y los indicadores que mencionamos, que eran importantes, que eran indicadores para evaluar. Y así tenemos un ejemplo de la planificación que nos proporciona el MINEDUC. Muchas gracias, estimados estudiantes, y nos estaremos viendo la próxima clase. Que tengan una excelente semana.